Un silencio cubría toda la galaxia, hasta que la humanidad respondió. Esta es la historia de cómo nuestro nombre se convirtió en leyenda. Los sensores del Imperio no detectaron nada, hasta que el silencio los devoró. El almirante de flota Kirex Valtorn se encontraba frente al masivo despliegue holográfico en el centro de comando del acorazado clase Dominación Conquista Eterna, observando los restos dispersos de lo que una vez había sido la colonia humana de Nueva Bangalore, flotar por el espacio como nieve metálica. La vista debería haberlo llenado de satisfacción. Otro mundo purificado, otro paso hacia la unidad galáctica bajo el dominio Kethvar. Sin embargo, algo se sentía mal. «Lecturas de sensores, Teniente Sara», ordenó Kirex, sus 4 ojos enfocándose en el despliegue táctico con intensidad depredadora. Los Kethvar eran depredadores supremos de un mundo de alta gravedad, construidos para la conquista y la dominación. Durante 3 siglos, su imperio hegemónico había barrido la galaxia, trayendo orden al caos y unidad a la división. La resistencia era inútil. Siempre lo había sido. «Señor, escaneo completado», respondió la teniente Sara Nethys, sus dedos con garras danzando sobre las superficies de control bioorgánicas. El bombardeo orbital logró saturación total. No se detectan signos de vida. Población de la colonia de 2.3 millones eliminada, según las órdenes. Kirex asintió, pero la inquietud permanecía. Los humanos habían opuesto una resistencia simbólica, algunas plataformas de defensa orbital, algunas naves interceptoras, pero nada sustancial. Nada como las desesperadas últimas resistencias que habían presenciado en otros mundos humanos. Para una especie que había sorprendido a la galaxia con su tenacidad, Nueva Bangalore había caído demasiado fácilmente. «Almirante», gritó el oficial de comunicaciones Hext Vorlin desde su estación, recibiendo transmisión prioritaria del alto comando. El mundo natal terrestre de la Tierra ha sido localizado. El puente se quedó en silencio. La Tierra, el mítico mundo natal de la humanidad que había eludido a los exploradores imperiales durante décadas. Encontrarla significaría el fin de la resistencia humana de una vez por todas. «Transmítelo», ordenó Kirex. El holograma cambió para mostrar al gran almirante Theron Kisrix, comandante supremo de la flota imperial. Su rostro cicatrizado llevaba las marcas de 100 mundos conquistados. «Almirante Valtorn, debe proceder inmediatamente a las coordenadas 847.2 por 394.7. Nuestro reconocimiento del espacio profundo finalmente ha localizado el mundo natal humano. La inteligencia sugiere defensas mínimas. Parece que han concentrado sus fuerzas defendiendo las colonias exteriores». Kirex sintió que sus instintos de caza se agudizaban. «¿Cuántas naves debo esperar encontrar?» Los escaneos preliminares detectan quizás una docena de naves patrulla, tal vez algunas plataformas de defensa. Nada que debería desafiar a su grupo de batalla. Los humanos han estado huyendo asustados desde que comenzamos nuestra campaña. Esta debería ser su derrota final. La transmisión terminó, dejando a Kirex mirando las coordenadas de navegación. Algo sobre esto se sentía como una trampa, pero no podía identificar qué. Los humanos eran astutos, más que la mayoría de las especies que el Imperio había conquistado, pero también eran pragmáticos. Sabían cuándo estaban vencidos. «Timonel Krix, establezcan rumbo a las coordenadas. Señalen a la flota que se prepare para la transición al hiperespacio». Alrededor de la conquista eterna, 47 naves de guerra imperiales comenzaron a moverse en formación. Era excesivo para un mundo natal mal defendido, pero Kirex creía en la fuerza abrumadora. La manera Kethvar era golpear duro y rápido, no dejando posibilidad de resistencia. Mientras la flota entraba al hiperespacio, el analista táctico senior Jorth Kellen se acercó al estrado de comando del almirante. Jorth era inusual entre los Kethvar, más pequeño, más cerebral,
elegido para análisis en lugar de combate. Almirante, he estado revisando los datos tácticos humanos de nuestros enfrentamientos previos. Hay algo inconsistente sobre sus estrategias defensivas. Kyrex dirigió su atención al analista. Explíquese. Cada colonia humana que hemos atacado ha opuesto resistencia feroz, excepto las últimas 3. Nueva Bangalore, Nueva Moscú y Nuevo Cairo, todas cayeron en horas. Pero las batallas anteriores, Nuevo Tokio, Nuevo Londres, Nueva Sydney, esas duraron semanas. Los humanos lucharon por cada calle, cada edificio. Usaron tácticas que nunca habíamos visto antes. ¿Su punto? ¿O los humanos se han rendido completamente? ¿O George vaciló? ¿O qué, analista? ¿O nos están atrayendo a algún lugar específico? El patrón de victorias fáciles corresponde directamente con nuestro vector de aproximación hacia su mundo natal. Kyrex consideró esto. Los Kethvar habían conquistado más de 200 especies en su marcha por la galaxia. Algunas habían intentado trampas elaboradas y emboscadas. Todas habían fracasado contra el poder de fuego y las tácticas imperiales superiores. Pero los humanos habían demostrado ser inusualmente creativos en su desesperación. Mantener rumbo actual, decidió Kyrex. Pero traer todas las naves a estado de combate al emerger del hiperespacio. 12 horas después, la flota imperial salió del hiperespacio en el borde de un sistema estelar de apariencia ordinaria. 8 planetas orbitaban una estrella amarilla de tamaño mediano. Los sensores de largo alcance inmediatamente se enfocaron en el tercer planeta, un mundo azul-verde que coincidía con la descripción de la Tierra de las bases de datos humanas capturadas. Los escaneos iniciales confirman, reportó la teniente Sara. Atmósfera oxígeno-nitrógeno, 70% de cobertura de agua, centros de población detectados. Este es definitivamente el mundo natal humano. Kyrex estudió el despliegue táctico. Justo como la inteligencia había predicho, el sistema parecía ligeramente defendido. Algunas naves patrulla se movían en patrones estándar alrededor de los planetas exteriores. Algunas plataformas de defensa orbital rodeaban la propia Tierra. Nada que pudiera desafiar ni siquiera un solo acorazado imperial, mucho menos una flota de batalla completa. Señor, llamó el técnico en sensores Vex Harlan. Detectando lecturas anómalas del cuarto planeta. Especifique. Está vacío. Marte, así es como los humanos lo llaman. Muestra signos de extensos proyectos de terraformación, pero no hay población actual. Complejos industriales masivos, pero están apagados. Es como si todos simplemente se hubieran ido. Kyrex sintió que la inquietud crecía más fuerte. ¿Podrían haber evacuado su población a Marte? Negativo, señor. Las instalaciones industriales son demasiado especializadas. Construcción de naves, fabricación de armas, investigación avanzada. Este era un centro de producción militar, no un campo de refugiados. ¿Y ha sido abandonado? Por al menos 6 meses, basado en los patrones de decaimiento orbital de los desechos y las firmas de calor de apagado. Algo definitivamente estaba mal. Ninguna especie abandonaba ese nivel de infraestructura a menos que estuvieran planeando algo. Kyrex había visto civilizaciones desesperadas intentar ganar tiempo organizando falsas retiradas. Pero esto se sentía diferente. Esto se sentía planeado. Comenzar aproximación a la Tierra, ordenó. Todas las naves mantener formación de combate. Cargar todos los sistemas de armas. Mientras la flota imperial se movía más profundo en el sistema, aparecieron más inconsistencias. El cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter mostraba signos de operaciones mineras masivas, pero también estaban abandonadas. Las matrices de comunicaciones de largo alcance que deberían haber estado gritando advertencias a la Tierra estaban silenciosas. Incluso las naves patrulla parecían estar siguiendo patrones automatizados en lugar de responder a la invasión. Almirante,
reportó el oficial de comunicaciones Hext. Estamos detectando una transmisión desde la Tierra. Se está transmitiendo en todas las frecuencias. Transmítela. El despliegue principal cambió para mostrar a un humano masculino, quizás de 40 años, sentado en lo que parecía ser una oficina simple. No llevaba uniforme, no portaba armas obvias, y hablaba en un tono calmado y medido que de alguna manera hizo que los instintos depredadores de Kirex gritaran peligro. Soy el doctor Marcus Holloway, director de Defensa Planetaria de la Tierra. Usted es el almirante Kirex Valton de la flota imperial Kethvar. Lo hemos estado esperando. El uso casual de su nombre envió un escalofrío por Kirex. La inteligencia humana era mejor de lo que habían sospechado. Asumo que está aquí para exigir nuestra rendición, continuó el humano. Antes de que lo haga, me gustaría hacerle consciente de algunos hechos sobre su situación actual. Kirex casi sonrió. Los humanos siempre trataban de negociar cuando estaban acorralados. No está en posición de hacer demandas, humano. Ríndanse ahora y sus muertes serán rápidas. En realidad, almirante, creo que necesitamos discutir las lecturas de sensores de sus naves, o más bien, lo que sus sensores no están detectando. Kirex se dirigió a su oficial de sensores. Reporte. La teniente Sara revisó sus despliegues, luego los revisó nuevamente. Su expresión se volvió confundida. Señor, estoy obteniendo lecturas conflictivas. Los sensores de largo alcance muestran la flota en formación, pero los sensores de corto alcance están mostrando brechas. ¿Brechas? Naves que estaban ahí hace un momento no aparecen en los escaneos de proximidad, pero aún están respondiendo a las comunicaciones. El humano en la pantalla sonrió, no la sonrisa desesperada de presa acorralada, sino algo mucho más perturbador. Verá, almirante, el problema con la tecnología de sensores es que depende de detectar firmas electromagnéticas, desplazamiento gravitacional, emisiones de calor, todos los indicadores normales de materia interactuando con el espacio-tiempo. Kirex sintió hielo formándose en sus venas. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que durante la última hora, aproximadamente la mitad de su flota ha estado luchando un tipo muy diferente de batalla. Una batalla contra un enemigo que sus sensores literalmente no pueden detectar. El puente estalló en actividad mientras los oficiales revisaban y revisaban nuevamente sus instrumentos. El propio Kirex se dirigió al despliegue táctico, contando las naves en formación. 48 naves habían entrado al sistema. El despliegue mostraba 48 naves en formación. Pero cuando trató de contactar naves específicas, «Conquista de mundos, respondan». Silencio. «Victoria inevitable, reporten estado». Silencio. «Venganza justa, confirmen». Nada. «Oficial de sensores, quiero una confirmación visual de las posiciones de la flota. Usen escáneres ópticos, no sensores electromagnéticos». El despliegue principal cambió a cámaras de espectro visual. Lo que vieron hizo que varios oficiales retrocedieran con shock. La formación de la flota imperial tenía brechas, espacios oscuros donde deberían haber estado acorazados masivos. Naves que habían estado ahí minutos antes simplemente habían desaparecido, no dejando desechos, no firmas de energía, no rastro de que hubieran existido jamás. 24 naves, señor, susurró la teniente Sara. Hemos perdido la mitad de la flota. El humano en la pantalla continuó su explicación como si estuviera discutiendo el clima. Lo fascinante sobre la ingeniería humana es que nunca hemos sido la especie más fuerte, o más rápida, o más tecnológicamente avanzada. Hemos tenido que ser astutos, hemos tenido que pensar diferente. Kirex encontró su voz. ¿Qué le hicieron a mis naves? Nada dramático, almirante. Simplemente construimos armas que sus sensores no pueden detectar porque no interactúan con campos electromagnéticos de maneras convencionales. Tecnología de manipulación gravitacional. Sus naves no explotaron. Fueron comprimidas. Materia convertida a energía tan eficientemente
que no dejó rastro que sus instrumentos pudieran reconocer. Las naves imperiales restantes comenzaron a juntarse en formación más cerrada, los comandantes finalmente dándose cuenta de que estaban bajo ataque de un enemigo invisible. Kirex podía escuchar el pánico en sus comunicaciones mientras trataban de apuntar a amenazas que sus sensores no podían encontrar. «Imposible», gruñó Kirex. «Ninguna especie ha dominado las armas gravitacionales. Los requerimientos de energía solos serían imposibles», concordó el humano, «si trataran de generar campos gravitacionales de la nada. Pero, ¿qué tal si no los generaran? ¿Qué tal si simplemente redirigieran fuerzas gravitacionales existentes? El Sol que están orbitando actualmente emite bastante energía gravitacional. Marte, a pesar de estar evacuado, contiene suficiente infraestructura industrial para construir algunos lentes gravitacionales muy grandes». La comprensión amaneció en Kirex como una estrella cayendo. Las fábricas abandonadas en Marte no estaban abandonadas en absoluto. Estaban automatizadas, construyendo armas que podían enfocar la gravedad estelar en instrumentos quirúrgicos de destrucción. Armas que existían en un reino donde los sensores convencionales no podían detectarlas. «Han estado planeando esto durante meses», se dio cuenta Kirex. «Años», corrigió el humano. «Hemos estado rastreando el vector de aproximación de su flota desde que entraron a este sector galáctico. Cada batalla que lucharon, cada victoria que lograron, fue cuidadosamente orquestada para traerlos exactamente aquí, exactamente ahora, cuando Marte estaba en posición óptima para usar el campo gravitacional de nuestro Sol como arma. Más naves imperiales desaparecieron de la existencia. Los supervivientes estaban disparando salvajemente al espacio vacío, sus armas golpeando la nada mientras fuerzas invisibles destrozaban sus naves a nivel molecular. «Las colonias», susurró Kirex. «Nueva Bangalore, Nueva Moscú, Nuevo Cairo. Sacrificaron millones de su propia gente solo para atraernos aquí». La expresión del gusano se endureció. «Evacuamos a cada humano de esas colonias hace 6 meses. Lo que destruyeron fueron ciudades automatizadas, poblaciones holográficas y un teatro muy elaborado diseñado para hacerlos pensar que estaban ganando». Kirex sintió algo que nunca había experimentado en décadas de conquista: terror completo e indefenso. Su nave insignia estaba rodeada por armas invisibles que podían destruirla sin advertencia. Su flota estaba siendo sistemáticamente eliminada por un enemigo que sus sensores ni siquiera podían detectar. «¿Qué quieren?», Zrenia preguntó. «Lo que siempre hemos querido, almirante. Que nos dejen en paz. El Imperio Ketvar puede continuar conquistando la galaxia, pero lo harán sin tocar los mundos humanos, porque ahora saben lo que pasa cuando amenazan a la Tierra. Y si nos negamos…» El humano tocó un control en su escritorio. Los sensores de Kirex detectaron una distorsión gravitacional masiva formándose alrededor de su nave insignia, no lo suficientemente fuerte para destruir la nave, pero lo bastante poderosa para demostrar las capacidades del arma. La conquista eterna gimió mientras los campos de gravedad artificial retorcían su casco en direcciones que la física no debería permitir. «Almirante», dijo el Dr. Holloway en voz baja, «tienes 7 naves restantes de 48. Tus armas no pueden apuntar a nuestras lentes gravitacionales porque existen en dimensiones que tus sensores no pueden acceder. Tu armadura no puede protegerte de armas que atacan las fuerzas fundamentales que mantienen unidos tus átomos. Tienes 2 opciones: retirarte y nunca regresar, o unirte a las 24 naves que ya han sido convertidas a su energía componente». Kirex miró alrededor de su puente a oficiales que fueron entrenados para conquistar mundos, ahora paralizados por un enemigo que no podían ver ni comprender. La forma Ketvar era luchar hasta la muerte, pero esto no era una lucha, esto era una ejecución, retrasada solo por la misericordia humana. «Todas las naves,
ordenó entre dientes apretados. Prepárense para retirarse. Almirante, agregó el Dr. Holloway, por favor lleva un mensaje de regreso a tu alto comando. La humanidad está dispuesta a coexistir pacíficamente con el Imperio Kethvar. No tenemos ambiciones territoriales más allá de nuestras fronteras actuales. Pero si nos fuerzas a defendernos de nuevo, la próxima vez no nos detendremos en destruir tu flota. Te seguiremos a casa. La transmisión terminó, dejando a Kyrex mirando el espacio vacío donde sus naves deberían haber estado. A su alrededor, la tripulación superviviente trabajaba frenéticamente para calcular coordenadas de salto hiperespacial que los llevarían lo más lejos posible de la Tierra. Mientras la Conquista Eterna y sus 6 escoltas restantes saltaron al hiperespacio, dejaron atrás un sistema solar que se veía exactamente como había estado cuando llegaron, sin escombros, sin firmas de energía, sin indicación de que la flota más poderosa en la historia Kethvar acababa de ser silenciosamente borrada de la existencia. Pero la historia estaba lejos de terminar. Capítulo 2. El peso del silencio. El Dr. Marcus Holloway se encontraba en la cubierta de observación de la estación Luna, viendo la Tierra girar lentamente debajo de él. La canica azul-verde se veía pacífica, incluso serena, sin dar pistas de la red de armas invisibles que ahora la protegía. Durante 3 años, había cargado el peso del mayor secreto de la humanidad, y hoy ese peso se sentía más pesado que nunca. La flota Kethvar ha despejado el sistema, reportó la directora Sarah Chen mientras se acercaba desde el centro de comando. Todas las lentes gravitacionales están reduciendo potencia al modo de espera. Marcus asintió, pero no se apartó de la ventana. ¿Reporte de bajas? 0 pérdidas humanas. La flota del almirante Valtorn nunca se acercó lo suficiente para enfrentar nuestras defensas convencionales. Me refería a las bajas Kethvar. Sarah hizo una pausa. Ambos conocían los números. 24 naves de guerra masivas, cada una llevando entre 5 y 8,000 miembros de tripulación. En algún lugar entre 120,000 y 200,000 seres conscientes habían muerto en la hora pasada, comprimidos en energía tan eficientemente que sus átomos ya no existían en forma reconocible. La compresión gravitacional fue instantánea, dijo Sarah en voz baja. No habrían sentido nada. Eso no los hace menos muertos. Marcus había pasado 5 años diseñando las armas que acababan de salvar la Tierra, pero nunca había dejado de pensar en lo que esas armas realmente hacían. Cada lente gravitacional era una obra maestra de física e ingeniería, capaz de enfocar la gravedad estelar con precisión quirúrgica. Podían comprimir un acorazado al tamaño de una canica en milisegundos, convirtiendo materia en energía, según la ecuación más famosa de Einstein. También eran las armas más aterradoras que la humanidad había creado jamás. «Director Holloway», llegó una voz desde atrás. Marcus se volteó para ver a la capitana Elena Vázquez, oficial al mando de la nave de reconocimiento sigiloso Borde de la Sombra. Se veía exhausta, su cabello oscuro recogido severamente, su uniforme llevando las manchas sutiles de semanas en el espacio profundo. «Capitana, pensé que su nave aún estaba en el sistema exterior. Atracamos hace 20 minutos. Tengo inteligencia que cambia todo sobre esta victoria». Marcus sintió su estómago tensarse. «Explique». Los Kethvar no solo estaban sondeando nuestras defensas, estaban probando un nuevo tipo de arreglo de sensores, algo llamado detección de resonancia cuántica. Si hubieran tenido otra semana para analizar nuestras firmas gravitacionales, habrían visto las lentes, terminó Marcus. Peor, habrían sido capaces de mapear toda nuestra red defensiva, cada instalación en Marte, cada instalación oculta en el cinturón de asteroides, cada dispositivo de manipulación gravitacional que hemos construido en la década pasada. Sarah dio un paso adelante. ¿Cómo sabe esto? La capitana Vázquez metió la mano en su chaqueta y produjo un pequeño cristal de datos.
porque he estado dentro de su estructura de comando durante los últimos 6 meses. El almirante Valthorn no era la amenaza real. Era una distracción mientras su división de ciencias trabajaba en contramedidas. La revelación golpeó a Marcus como un golpe físico. Durante meses habían estado celebrando su ventaja invisible sobre la tecnología alienígena, nunca sospechando que los alienígenas estaban trabajando en formas de ver a través de la invisibilidad. «Capitana», dijo cuidadosamente, «¿me está diciendo que ha estado operando encubierta dentro del Imperio Ketvar?» «No solo yo. Tenemos 17 agentes encubiertos colocados a través de su jerarquía militar. Los Ketvar piensan que están tratando con una especie primitiva que tuvo suerte. No tienen idea de que la inteligencia humana ha estado observando cada uno de sus movimientos durante años». Marcus miró de vuelta a la Tierra, pensando en los miles de millones de personas que no tenían idea de qué tan cerca habían estado del descubrimiento. La red de defensa gravitacional era el mayor logro de la humanidad, pero también era su mayor vulnerabilidad. Si los Ketvar aprendían a detectar manipulación gravitacional, ¿cuál es nuestra línea de tiempo?, preguntó. Basado en el progreso de su investigación, 6 meses antes de que desplieguen sensores de resonancia cuántica en toda la flota, tal vez menos si priorizan el proyecto después de las pérdidas de hoy. Entonces necesitamos acelerar el proyecto Silencio. Los ojos de Sara se ensancharon. Marcus, el proyecto Silencio no está listo. Los requerimientos de energía solos tendrán que ser resueltos, interrumpió Marcus, porque la alternativa es perder nuestra única ventaja contra un imperio que ha conquistado la mitad de la galaxia. El proyecto Silencio era el siguiente paso teórico en la guerra gravitacional. Armas que podían manipular el espacio-tiempo mismo, creando zonas donde las leyes normales de la física simplemente no se aplicaban. En lugar de comprimir materia, la harían temporalmente dejar de existir, creando vacíos perfectos que incluso los sensores cuánticos no podrían detectar. Pero los requerimientos de energía eran asombrosos. Cada arma Silencio necesitaría conectarse directamente al núcleo de una estrella, canalizando energía de fusión estelar a través de tecnología de plegado dimensional que apenas existía incluso en teoría. Necesitaré a cada físico, cada ingeniero, cada matemático teórico que tengamos, dijo Marcus, y los necesitaré ayer. Capítulo 3. La ciencia de lo imposible. El doctor Akira Tanaka había pasado 15 años estudiando las fuerzas fundamentales del universo y estaba absolutamente seguro de que lo que Marcus Holloway le estaba pidiendo hacer era imposible. ¿Quieres crear armas que borren el espacio mismo?, preguntó Akira, mirando las ecuaciones holográficas flotando sobre la mesa de conferencias en la instalación de investigación más segura de la Tierra. No solo comprimir materia o manipular gravedad, sino realmente remover secciones de realidad de la existencia. Temporalmente, clarificó Marcus. El espacio-tiempo regresaría a su configuración normal una vez que el arma se apagara. Así no es como funciona la física dimensional. No puedes simplemente pedir prestadas piezas de realidad y esperar devolverlas sin cambios. Alrededor de la mesa, 12 de las mentes científicas más grandes de la humanidad estaban teniendo argumentos similares. La doctora Rebecca Torres, la experta líder en física de materia exótica, estaba negando con la cabeza ante los cálculos de consumo de energía. El Dr. James Wright, quien había diseñado las lentes gravitacionales originales, estaba cuestionando si la tecnología humana podría siquiera interfazarse con fuentes de energía de nivel estelar. Marcus los dejó argumentar durante varios minutos antes de pedir silencio. «Sé que suena imposible», dijo. «Hace 5 años, las armas gravitacionales invisibles sonaban imposibles también. Hace 3 años, la mayoría de ustedes me dijeron que enfocar gravedad estelar era una fantasía teórica. Hace 6 meses, la mitad de ustedes insistieron que los Ketvar nunca podrían desarrollar sensores cuánticos.
Gesticuló hacia la capitana Vázquez, quien había estado sentada silenciosamente en la esquina. Capitana, por favor, comparta lo que su red de inteligencia ha descubierto sobre los planes de expansión Kethvar. Vázquez se levantó y activó un mapa estelar mostrando el sector galáctico local. Las zonas rojas indicaban espacio controlado por Kethvar, expandiéndose lentamente hacia afuera como un cáncer. Basado en comunicaciones interceptadas, el Imperio planea controlar todo este brazo espiral dentro del próximo siglo, dijo. Han identificado 47 especies como amenazas potenciales, incluyendo 12 que consideran lo suficientemente peligrosas como para requerir exterminio completo. Destacó un pequeño grupo de estrellas cerca del borde del mapa. La humanidad es número 3 en esa lista. La habitación cayó en silencio mientras las implicaciones se hundían. Los Kethvar no eran solo otra especie alienígena agresiva. Estaban conduciendo genocidio sistemático en escala galáctica. La red de defensa gravitacional nos compró tiempo, continuó Marcus. ¿Pero tiempo para qué? ¿Para escondernos detrás de armas invisibles mientras conquistan a todos los demás? ¿Para esperar hasta que desarrollen sensores que puedan ver a través de nuestras defensas? El doctor Tanaka levantó su mano. Incluso si pudiéramos construir armas del Proyecto Silencio, ¿qué impide que desarrollen contramedidas contra esas también? ¿Por qué?, dijo Marcus mostrando un nuevo conjunto de ecuaciones. Las armas Silencio no solo se esconden de los sensores, se esconden de la realidad misma. No puedes detectar algo que no existe, incluso temporalmente. Los requerimientos de energía, comenzó la doctora Torres, pueden ser satisfechos conectándose directamente a núcleos estelares. Ya hemos probado que la manipulación gravitacional puede canalizar energía estelar. Las armas Silencio simplemente usarían más de ella. El riesgo de desestabilizar nuestro propio Sol, protestó el Dr. Wright, es menor que la certeza de extinción si no hacemos nada. Marcus miró alrededor de la mesa a caras que lentamente estaban cambiando del escepticismo a la determinación sombría. Estas eran personas que ya habían logrado lo imposible una vez. Estaban comenzando a darse cuenta de que tendrían que hacerlo de nuevo. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó el doctor Tanaka. 6 meses hasta que los Kethvar desplieguen sensores cuánticos. 18 meses hasta su próximo movimiento de flota mayor hacia el espacio humano. ¿Y cuánto tiempo tomará completar el Proyecto Silencio? Marcus encontró su mirada firmemente. 12 meses si tenemos suerte. 15 si somos realistas. 24 si encontramos problemas inesperados. El silencio que siguió era pesado con entendimiento. Estaban corriendo contra el tiempo, apostando la supervivencia de la humanidad en tecnología que existía solo en teoría. Necesitaré acceso a los arreglos de recolección solar, dijo finalmente la doctora Torres. Y interfaz directa con las instalaciones de manufactura de Marte, agregó el Dr. Wright. Además de recursos computacionales ilimitados para modelar física dimensional, concluyó el Dr. Tanaka. Marcus asintió. Hecho. Todo eso. Lo que necesiten. Mientras los científicos comenzaron a discutir detalles técnicos, la capitana Vázquez se acercó a Marcus privadamente. Hay algo más, dijo en voz baja. Los Kethvar no son los únicos observando a la humanidad. Nuestros agentes encubiertos han detectado exploradores de al menos otros 3 poderes galácticos mayores. La palabra se está extendiendo sobre lo que pasó a la flota del almirante Valtorn. ¿Palabra buena o mala? Ambas. Algunas especies están aterrorizadas de que los humanos hayan desarrollado armas invisibles. Otras están tratando de descifrar cómo robar la tecnología para sí mismas. Marcos se frotó las sienes, sintiendo el peso de la responsabilidad asentándose aún más pesado en sus hombros. La humanidad había querido que los dejaran solos, pero su demostración de armas avanzadas los había hecho el centro de atención galáctica.
¿De cuántas especies estamos hablando? Inteligencia confirmada sobre 7 civilizaciones diferentes que actualmente estudian las capacidades humanas. Vigilancia probable de al menos 12 más. Las implicaciones eran asombrosas. La humanidad había tratado de resolver su problema con el imperio Kethvar, demostrando tecnología superior. En su lugar, habían pintado un objetivo sobre sí mismos para cada especie ambiciosa de la galaxia. Necesitamos acelerar todo, decidió Marcus. Proyecto Silencio, operaciones de inteligencia, preparativos defensivos. Porque en 6 meses no solo nos estaremos escondiendo de los Kethvar, nos estaremos escondiendo de todos. Capítulo 4. La tormenta que se avecina. El almirante Kirex Valtorn se encontraba en el centro de detención del mundo fortaleza imperial Kethvar Prime, mirando a través de barreras reforzadas a la criatura que había destruido su carrera. El ser se hacía llamar humano, aunque se veía engañosamente frágil comparado con la fisiología depredadora Kethvar. Comandante Zara Holloway, leyó Kirex del archivo del prisionero. Capturada durante una misión de reconocimiento en el sector Centauri, hermana del doctor Marcus Holloway, el arquitecto de las armas gravitacionales de la humanidad. La prisionera levantó la vista de la simple comida que estaba consumiendo. A pesar de semanas de interrogatorio, sus ojos no mostraban miedo ni desesperación, solo una inteligencia tranquila que le recordaba incómodamente a Kirex el comportamiento de su hermano durante su confrontación en la Tierra. En realidad, es doctora Zara Holloway, corrigió. Tengo 3 doctorados en xenobiología, mecánica cuántica y ley interestelar. Lo de comandante militar es solo un trabajo secundario. Estabas pilotando una nave de reconocimiento sigilosa en espacio imperial. Estaba realizando un estudio biológico de sus sistemas coloniales. ¿Sabías que las técnicas de terraformación Kethvar están dañando los ecosistemas que están tratando de crear? Sus procesadores atmosféricos están introduciendo combinaciones químicas que harán inhabitables la mayoría de sus nuevos mundos en 50 años. Kirex sintió su frustración familiar creciendo. Los humanos siempre hacían esto. Dirigían las conversaciones en direcciones inesperadas, forzando a sus captores a pensar sobre cosas que preferirían ignorar. Estabas espiando instalaciones militares imperiales. Estaba documentando el impacto ambiental de su expansión, aunque sí noté algunas cosas interesantes sobre sus despliegues de flotas. A pesar de sí mismo, Kirex tenía curiosidad. Las capacidades de inteligencia humana habían demostrado ser muy superiores a las estimaciones imperiales. ¿Cómo que? No se están expandiendo realmente al azar. Su patrón de conquista sigue cartografía estelar específica. Están buscando algo. Estrellas con firmas espectrales particulares, planetas con composiciones minerales específicas. Están buscando los materiales necesarios para construir algo muy grande y muy intensivo en energía. La sangre de Kirex se heló. Los objetivos estratégicos imperiales estaban clasificados en los niveles más altos. Esta prisionera humana no debería haber podido deducir nada sobre los planes imperiales a largo plazo a partir de simples observaciones de la flota. Además, continuó Zara, el tiempo de su expansión sugiere que están trabajando contra una fecha límite. Algo los está forzando a conquistar y construir tan rápido como sea posible, aunque la expansión rápida deja vulnerables sus líneas de suministro. ¿Cómo puedes posiblemente saber eso? Porque la inteligencia humana ha estado rastreando los movimientos Kethvar durante años. Sabemos sobre las estaciones de monitoreo del espacio profundo que han construido más allá del borde galáctico. Sabemos sobre los experimentos de resonancia cuántica. Y sabemos de qué tienen realmente miedo. Kirex se encontró inclinándose hacia adelante, a pesar de su mejor juicio. Ilumíname. Los pastores del vacío. Las entidades antiguas que consumen galaxias enteras. Su expansión no es conquista por sí misma.
Es preparación para la guerra contra algo que hace que su imperio parezca insectos. Las palabras golpearon a Kirex como un golpe físico. Los pastores del vacío eran el secreto más celosamente guardado del imperio, conocido solo por los niveles más altos de comando. La amenaza antigua que había impulsado la expansión Kethvar durante siglos, la pesadilla que acechaba más allá del borde de la galaxia. Imposible, no puedes saber sobre los pastores. Los telescopios humanos del espacio profundo detectaron las primeras señales hace 2 años. Sistemas estelares enteros en el borde galáctico, oscureciéndose en patrones que coinciden con registros históricos de otras galaxias. Los pastores están viniendo y están tratando de construir defensas antes de que lleguen. Sara se puso de pie, su comportamiento tranquilo, nunca vacilando. La pregunta, almirante, es si quieres seguir luchando contra la humanidad mientras la amenaza real se acerca, o si te gustaría discutir cooperación. ¿Cooperación? La tecnología de armas gravitacionales humana podría darle al imperio Kethvar una ventaja significativa contra entidades que existen parcialmente fuera del espacio-tiempo normal. A cambio, la capacidad de manufactura imperial podría ayudarnos a construir defensas a escala galáctica. Kirex miró a esta criatura pequeña y frágil que estaba proponiendo calmadamente una alianza entre especies que habían estado tratando de destruirse mutuamente horas atrás. ¿Y por qué la humanidad se arriesgaría a confiar en el imperio? Porque, dijo Sara simplemente, los pastores del vacío no distinguen entre depredadores y presas. Cuando lleguen, cada especie en esta galaxia luchará junta o morirá por separado. Capítulo 5. El precio del silencio. En Marte, en los niveles más profundos del complejo de manufactura automatizada, las máquinas trabajaban incansablemente para construir la siguiente generación de armas imposibles de la humanidad. Los prototipos de silencio estaban tomando forma, dispositivos que harían que las lentes gravitacionales parecieran herramientas primitivas en comparación. El Dr. Marcus Holloway caminó por las bahías de construcción, observando sistemas robóticos ensamblar componentes que desafiaban la física convencional. Cada arma silencio tenía el tamaño de un edificio pequeño, conteniendo tecnología de plegado dimensional que les permitía canalizar energía estelar directamente desde el núcleo del Sol. La eficiencia del acoplamiento de energía está al 93%, reportó la ingeniera jefe Lisa Park, consultando su tableta mientras caminaban. Deberíamos estar listos para la primera prueba en vivo dentro de la semana. Y el análisis de estabilidad estelar. Los cálculos de la Decker-Wright muestran riesgo mínimo para la producción solar. El drenaje de energía será equivalente a aproximadamente 6 horas de actividad solar normal, distribuido a través de varios microsegundos. Marcus asintió, pero en privado se preguntaba si realmente entendían lo que estaban construyendo. Las ecuaciones funcionaban en teoría, pero estaban manipulando fuerzas que potencialmente podrían desentrañar el tejido del espacio-tiempo mismo. «Señor», gritó el técnico Alex Rodríguez desde una estación de trabajo cercana, recibiendo comunicación prioritaria del comando terrestre. «Es la directora Chen, marcada como urgente». Marcus activó el arreglo de comunicación, y el holograma de Sarah Chen se materializó junto a él. «Marcus, tenemos un problema. La red de inteligencia del capitán Vázquez ha detectado movimientos masivos de flotas Kethvar por todo su territorio. No solo se están preparando para atacarnos, están consolidando todo su ejército para algo mucho más grande». «¿Más grande? ¿Cómo?» 47 flotas de batalla convergiendo en un área de concentración cerca del borde galáctico. Más de 2.000 naves capitales, más naves de apoyo. Es el movimiento de flota más grande en la historia galáctica registrada. Marcus sintió piezas de un rompecabezas más grande encajando. No están planeando invadir el espacio humano. La inteligencia sugiere que se están preparando para la guerra contra algo completamente diferente.
algo que los tiene tan asustados que están retirando flotas de zonas de conquista activa. Los pastores del vacío, susurró Marcus. ¿Cómo supiste? Es lo único que tiene sentido. Los Kethvar no han estado conquistando aleatoriamente la galaxia. Han estado construyendo un imperio lo suficientemente fuerte para luchar contra entidades que existen más allá del espacio-tiempo normal. Las implicaciones eran asombrosas. Si el imperio Kethvar, la civilización militarmente más poderosa en el espacio conocido, estaba lo suficientemente aterrorizado como para detener su expansión y reunir toda su flota, entonces la humanidad enfrentaba una amenaza que hacía que sus conflictos previos parecieran desacuerdos menores. Hay más, continuó Sara. Hemos detectado movimientos de flotas similares de varios otros poderes galácticos principales. El colectivo Serin, la Concordancia Astral, incluso los monjes cuánticos aislados se están movilizando. ¿Una alianza galáctica? Más como especies desesperadas, tratando de sobrevivir a algo que ya destruyó la galaxia de Andrómeda. Marcus miró alrededor a las armas. Silencio en construcción, preguntándose si estaban construyendo herramientas de guerra o instrumentos de supervivencia. De cualquier manera, la humanidad estaba a punto de descubrir que su deseo de que los dejaran en paz estaba a punto de volverse imposible. La galaxia se estaba preparando para la guerra, y el silencio ya no era una opción. Capítulo 6. La Alianza del Silencio. 3 meses después, el gran almirante Theron Casrix se encontraba en las cámaras del Consejo de Guerra de Kethvar Prime, enfrentando la decisión más difícil de su carrera militar. La pantalla holográfica mostraba inteligencia en tiempo real de toda la galaxia, estaciones de monitoreo antiguas volviéndose oscuras, sistemas estelares enteros parpadeando fuera de existencia, y algo vasto moviéndose a través del vacío entre galaxias. Los pastores del vacío han comenzado su aproximación, anunció la directora de inteligencia Vex Mordane, sus características cicatrizadas sombrías con el peso del conocimiento terrible. Los sensores del espacio profundo detectan distorsiones gravitacionales masivas aproximadamente 50.000 años luz más allá del borde galáctico. A la velocidad actual, alcanzarán las colonias exteriores dentro de 18 meses. Alrededor de la mesa del Consejo, los oficiales de más alto rango del Imperio absorbieron esta información con calma depredadora. Habían sabido que este día llegaría eventualmente. Durante siglos, los Kethvar habían estado preparándose para la guerra contra entidades que ya habían consumido 17 otras galaxias. Reporte del estado de la flota, ordenó Casrix. 47 flotas de batalla ahora ensambladas en el área de concentración Omega, respondió el mariscal de flota Corax Vren. 2.300 naves capitales, 8.000 naves de apoyo, y todas las fuerzas terrestres de la Primera Legión, la concentración militar más grande en la historia imperial. ¿Será suficiente? La pregunta colgó en el aire como veneno. Cada oficial presente conocía la respuesta, pero ninguno quería hablarla en voz alta. Señor, dijo una voz desde el arreglo de comunicación de la cámara. Transmisión prioritaria del sector humano. Es el almirante Valtorn, solicitando audiencia inmediata con el Consejo de Guerra. Casrix sintió sus instintos depredadores agudizarse. Kirex Valtorn había sido marcado como un fracaso después de su derrota en la Tierra, despojado de su comando de flota y asignado a deberes de interrogación de prisioneros. ¿Por qué estaría contactando al Consejo ahora? Conéctalo. El holograma se materializó mostrando a Valtorn de pie junto a una prisionera humana, una hembra con ojos tranquilos e inteligentes que le recordaron incómodamente a Casrix al doctor que había humillado a la flota imperial. Gran almirante, comenzó Valtorn. Presento a la doctora Sarah Holloway, xenobióloga humana y operativa de inteligencia. Ella tiene información crítica para nuestra supervivencia contra los pastores del vacío.
Kasrix sintió varios oficiales alcanzar sus armas, pero levantó una garra de restricción. «Explica». La humana se adelantó sin rastro de miedo. «Gran almirante, mi especie ha estado monitoreando la aproximación de los pastores del vacío durante 2 años. Hemos analizado sus patrones de ataque de 17 galaxias destruidas y sabemos por qué las fuerzas militares convencionales no pueden derrotarlos. Ilumínanos. Los pastores existen parcialmente fuera del espacio-tiempo normal. Pueden manipular la realidad misma, haciendo inefectivos los ataques físicos. Las armas cinéticas pasan a través de ellos. Las armas de energía son absorbidas y redirigidas. Incluso los ataques nucleares apenas se registran como inconvenientes». El mariscal de flota Vren gruñó con desprecio. «¿Y qué te hace pensar que tu especie sabe mejor que el Imperio Kethvar cómo luchar contra tales entidades?» «¿Por qué?», dijo Sara calmadamente. «La humanidad ya ha desarrollado armas que manipulan el espacio-tiempo mismo. Nuestra tecnología gravitacional está específicamente diseñada para afectar objetivos que existen más allá de la física normal». La cámara del consejo cayó en silencio mientras las implicaciones se hundían. Los humanos no solo habían derrotado a la flota del almirante Valthorn, habían construido armas que potencialmente podrían dañar a los Pastorea. «¿Qué propones?», preguntó Kasrix cuidadosamente. «Una alianza. La capacidad de manufactura Kethvar combinada con la tecnología gravitacional humana. Juntos, podemos construir armas que realmente podrían tener una oportunidad contra entidades que se comen galaxias. ¿Y a cambio? La humanidad llega a sobrevivir, junto con todos los demás en esta galaxia». La directora de inteligencia Mordain se inclinó hacia adelante. «¿Cómo sabemos que esto no es una trampa elaborada? Los humanos ya han demostrado capacidades de engaño superiores». «¿Por qué?», respondió Sara. «Si los pastores no son detenidos, no importará quién gane los conflictos menores. Las civilizaciones muertas no llegan a disfrutar sus victorias». Kasrix estudió a esta criatura pequeña y frágil que estaba proponiendo salvar la galaxia. La psicología humana era difícil de leer, pero no detectó engaño en su manera. Solo el pragmatismo desesperado de una especie enfrentando la extinción. «Almirante Valthorn, ¿cuál es su evaluación de las capacidades humanas?» «Señor, basado en mi interrogación de la doctora Holloway y análisis de sus armas gravitacionales, creo que la tecnología humana representa nuestra mejor oportunidad contra entidades que existen parcialmente fuera del espacio-tiempo normal. Sus armas afectan fuerzas fundamentales en lugar de solo materia y energía». El Consejo de Guerra intercambió miradas. Aceptar la asociación humana significaría admitir que el Imperio necesitaba ayuda de una especie que habían planeado conquistar. Pero la alternativa era enfrentar a los pastores con armas convencionales que habían fallado en 17 otras galaxias. «Doctora Holloway», dijo Kasrix finalmente, «asumiendo que aceptemos esta alianza, ¿qué necesitarían del Imperio?» «Acceso a sus instalaciones de manufactura, particularmente los astilleros de construcción masivos en el sector Omega. La tecnología gravitacional humana requiere componentes construidos con tolerancias que solo la industria imperial puede lograr a escala. ¿Y qué proporcionaría la humanidad? Especificaciones completas para armas, silencio, dispositivos que pueden eliminar temporalmente secciones del espacio-tiempo mismo, más inteligencia táctica sobre capacidades de los pastores reunida de observaciones del espacio profundo». El mariscal de flota Vren se veía escéptico. ¿Armas que eliminan el espacio-tiempo? Eso suena como fantasía teórica. «También lo hacían las armas gravitacionales invisibles», señaló Sara, «hasta que destruyeron la mitad de su flota». Capítulo 7. Convergencia. El Dr. Marcus Holloway se materializó en los astilleros imperiales Kethvar como un holograma, su imagen transmitida a través de miles de años luz mediante comunicación de entrelazamiento cuántico. A su alrededor,
La instalación de construcción más grande en el espacio conocido zumbaba con actividad mientras ingenieros humanos y Kethvar trabajaban juntos para construir armas que existían en el borde mismo de la física posible. «Reporte de estado», dijo Marcus a la multitud mixta de rostros alienígenas y humanos reunidos alrededor de la bahía de construcción. «Las armas Silencio de primera generación están completas», reportó el ingeniero jefe imperial Kort Nexian, un Kethvar masivo con implantes cibernéticos que permitían interfaz directa con sistemas de manufactura. 10 unidades prototipo listas para pruebas de campo. ¿Eficiencia del acoplamiento de energía? 97%. Tu tecnología de plegado dimensional se interfaza perfectamente con nuestras redes de energía industrial. Marcus asintió, observando los sistemas robóticos instalar los componentes finales en armas que podían hacer que secciones de la realidad dejaran de existir temporalmente. Cada dispositivo. Silencio tenía el tamaño de un edificio pequeño, conteniendo lentes gravitacionales que enfocaban energía estelar a través de portales dimensionales que apenas existían en el espacio-tiempo normal. «Dr. Holloway», gritó la capitana Elena Vázquez desde su estación de monitoreo, «recibiendo telemetría del espacio profundo de nuestros exploradores avanzados. Los pastores han acelerado su vector de aproximación. ¿Cuánto tiempo tenemos? 8 meses, tal vez menos. Y señor, la escala está más allá de todo lo que imaginamos». Marcus activó la pantalla principal, mostrando datos de sensores de largo alcance desde el borde galáctico. Lo que vio le heló la sangre. Los pastores del vacío no eran entidades individuales, eran un enjambre. Miles de construcciones imposiblemente grandes, moviéndose por el espacio como una plaga de geometría viviente, cada una del tamaño de un sistema solar. «Contacto confirmado con 17 entidades diferentes clase Pastor», continuó Vázquez. «Las firmas de energía sugieren que están consumiendo el espacio-tiempo mismo mientras viajan, dejando zonas de vacío puro donde la realidad ya no funciona normalmente». El almirante imperial Kyrex Valtorn, ahora sirviendo como enlace entre las fuerzas humanas y Kethvar, estudió la pantalla táctica con cálculo depredador. «Nuestras flotas combinadas no pueden enfrentar tantos objetivos simultáneamente». «No necesitamos enfrentarlos a todos», respondió Marcus. «El análisis de inteligencia sugiere que los pastores operan como una conciencia colmena. Destruye las entidades de control primarias y el resto se vuelve inactivo». «¿Cómo identificamos las entidades de control?» «Por su tamaño. Los pastores más grandes son los que dirigen el enjambre». La pantalla se amplió en el centro de la amenaza que se acercaba, revelando construcciones tan masivas que desafiaban la comprensión. La más grande era fácilmente del tamaño de Júpiter, su superficie reptando con patrones geométricos que dolían al mirar directamente. «Esos son nuestros objetivos primarios», dijo Marcus. «Las armas Silencio están diseñadas para crear vacíos temporales en el espacio-tiempo. Si podemos borrar suficiente de la matriz de masa-energía de un pastor, debería colapsar en inestabilidad dimensional». «¿Debería?», preguntó el almirante Valtorn. «La física es teórica más allá de cierto punto. Estamos construyendo armas para luchar contra enemigos que no deberían poder existir según la ciencia normal». El ingeniero jefe Nexian rugió con lo que podría haber sido aprobación. Las mejores armas siempre son teóricas hasta que alguien las usa exitosamente. Alrededor del área de construcción, técnicos humanos y Kethvar continuaron su trabajo, construyendo dispositivos que representaban el conocimiento combinado de 2 especies enfrentando la extinción. La alianza entre la humanidad y el imperio se había desarrollado con velocidad sorprendente, impulsada por el reconocimiento pragmático de que la supervivencia requería cooperación. «Dr. Holloway», gritó la doctora Sarah Chen desde la Tierra, su holograma apareciendo junto a Marcus.
Hemos completado el análisis de las firmas de energía de los pastores. Hay algo que necesita saber. Reporte. Los pastores no solo están consumiendo materia y energía, están cosechando la conciencia misma. Cada ser sensible en las 17 galaxias que han destruido, sus mentes aún están activas dentro de las construcciones pastor. La revelación golpeó a todos los presentes como un golpe físico. Miles de millones de civilizaciones, trillones de conciencias individuales, todas atrapadas dentro de las entidades que habían consumido sus mundos. ¿Estás diciendo que los pastores están alimentados por mentes esclavizadas?, preguntó el almirante Valthorn. Peor, las mentes no están esclavizadas, están integradas. Cada conciencia que es absorbida se convierte en parte de la inteligencia colmena pastor. No solo están consumiendo galaxias, están recolectando el conocimiento y experiencia de cada especie que encuentran. Marcus sintió piezas de un horror cósmico encajando en su lugar. Así es como se han vuelto tan efectivos. Cada galaxia que consumen los hace más inteligentes, más adaptables. No son solo depredadores, son una inteligencia acumulativa que se fortalece con cada victoria. ¿Puede ser liberada la conciencia absorbida?, preguntó el ingeniero jefe Nexian. Teóricamente sí. Si pudiéramos interrumpir las matrices dimensionales que las atan a las construcciones pastor. Las armas silencio, Marcus se dio cuenta. No solo borran materia, podrían cortar las conexiones dimensionales que mantienen las mentes absorbidas. Las implicaciones tácticas eran asombrosas. Las armas que estaban construyendo para defender la galaxia también podrían liberar la conciencia de 17 civilizaciones destruidas. ¿De cuántas mentes estamos hablando?, preguntó la capitana Vázquez. La doctora Chen consultó sus pantallas de datos. Estimación conservadora basada en promedios de población galáctica, aproximadamente 4 billones de seres sensibles. El área de construcción cayó en silencio mientras todos los presentes contemplaron la escala de lo que estaban intentando. No solo estaban luchando para salvar su propia galaxia, estaban tratando de liberar la conciencia acumulada de incontables otros mundos. Cambio de prioridades, anunció Marcus. No solo estamos construyendo armas para destruir a los pastores, estamos construyendo dispositivos de liberación para liberar cada mente que han absorbido. ¿Pueden las armas silencio manejar ese tipo de interrupción dimensional?, preguntó el almirante Valthorn. Estamos a punto de descubrirlo, porque en 8 meses o vamos a liberar la prisión más grande del universo, o vamos a formar parte de ella nosotros mismos. Capítulo 8. El silencio final. La flota combinada de la humanidad y el imperio Kethvar colgaba en el espacio en el borde de la galaxia, enfrentando un enemigo que desafiaba todas las leyes de la física y la razón. 3000 naves de docenas de especies, armadas con armas que existían en los límites mismos de la ciencia posible, se prepararon para la batalla más importante en la historia galáctica. El doctor Marcus Holloway estaba en el puente de la nave de comando híbrida Unidad, observando pantallas de sensores que mostraban a los pastores del vacío que se acercaban en toda su terrible gloria. Cada construcción era una pesadilla de geometría viviente, entidades que distorsionaban la realidad, que consumían el espacio-tiempo mismo mientras se movían por el cosmos. Todas las armas, silencio, reportan listas, anunció la coordinadora de flota Sarah Holloway, su voz calmada a pesar de la magnitud de lo que estaban intentando. Bloqueos de objetivo dimensional establecidos en las 17 construcciones pastor primarias. ¿Niveles de energía? 112% del óptimo. Estamos canalizando energía directamente de 3 núcleos estelares diferentes simultáneamente. El almirante Kirex Valthorn, ahora sirviendo como comandante táctico conjunto, estudió la formación enemiga con enfoque depredador. Los pastores están manteniendo su vector de aproximación. O no nos reconocen como una amenaza, o están confiados de que pueden absorber lo que sea que les arrojemos.
Probablemente han enfrentado armas gravitacionales antes, respondió Marcus, pero nunca han encontrado algo que pueda borrar secciones de la realidad misma. En la pantalla principal, la construcción Pastor más grande, designada Omega Prime, llenaba el centro de la vista táctica. Era fácilmente del tamaño de Júpiter, su superficie reptando con patrones que parecían existir en más dimensiones de las que la percepción humana podía procesar. Según su análisis, esta entidad contenía la conciencia de casi 500 millones de mentes absorbidas. Firmas de energía confirmadas de todas las construcciones Pastor, reportó el técnico de sensores Lai Park. Están comenzando manipulación activa de la realidad en el espacio-tiempo local. Las constantes gravitacionales están fluctuando, y varias de nuestras naves periféricas reportan distorsiones temporales. Marcus sintió el peso familiar de decisiones imposibles. Las armas. Silencio no habían sido probadas contra objetivos tan grandes, alimentadas por física que apenas funcionaba en el espacio-tiempo normal. Estaban apostando la supervivencia de la galaxia en tecnología que existía puramente en teoría. «Dr. Holloway», gritó la capitana Elena Vázquez desde su estación de inteligencia, recibiendo transmisiones desde el interior de las construcciones Pastor. Las conciencias absorbidas están tratando de comunicarse. «Pásalo». Los altavoces del puente se llenaron con una cacofonía de voces, miles de idiomas diferentes, millones de mentes individuales, todas tratando de hablar a la vez. Pero gradualmente patrones emergieron del caos, palabras que habían sido traducidas y retraducidas a través de incontables especies hasta que se volvieron universalmente reconocibles. Ayúdennos, recuérdennos, nosotros mismos, atrapados, tanto tiempo, por favor. Las voces pertenecían a civilizaciones que habían sido consumidas siglos atrás. Sus conciencias individuales atrapadas dentro de las construcciones Pastor, pero de alguna manera aún conscientes, aún esperando libertad después de eones inimaginables de encarcelamiento. Marcus sintió el peso de 4 billones de vidas presionando sobre sus hombros. Todas las naves, prepárense para descarga sincronizada de armas silencio. Apunten a los puntos de anclaje dimensional que hemos identificado en cada construcción Pastor. Señor, interrumpió el almirante Valthorn, si estamos equivocados sobre la física, si las armas silencio causan una falla en cascada en el espacio-tiempo local, entonces moriremos rápidamente en lugar de ser absorbidos lentamente, terminó Marcus. De cualquier manera, esto termina hoy. Los pastores se habían acercado hasta el rango de disparo óptimo, su presencia que distorsionaba la realidad, causando distorsiones visibles en el tejido del espacio alrededor de la flota aliada. Varias naves más pequeñas ya mostraban signos de desplazamiento temporal, sus tripulaciones envejeciendo años en minutos mientras la causalidad misma se volvía inestable. «Armas silencio cargadas a producción máxima», reportó Sara. «Bloqueos de objetivo dimensional confirmados en todas las construcciones primarias». Marcus respiró profundamente, pensando en la Tierra girando pacíficamente en su sistema solar distante, inconsciente de que su destino estaba a punto de ser decidido por armas que apenas existían en la misma realidad que las personas que estaban destinadas a proteger. «Todas las naves», comandó. «Fuego». Las armas silencio se descargaron simultáneamente, creando efectos que el lenguaje humano no tenía palabras para describir. Secciones del espacio-tiempo simplemente dejaron de existir, dejando vacíos perfectos donde la realidad misma había sido temporalmente borrada. Los rayos golpearon las construcciones Pastor como cuchillos quirúrgicos, cortando a través de las matrices dimensionales que mantenían a las conciencias absorbidas en esclavitud. Por un momento que duró una eternidad, el universo contuvo la respiración. Entonces Omega Prime comenzó a colapsar.
La construcción masiva, más grande que mundos, comenzó a plegarse sobre sí misma mientras los anclajes dimensionales que mantenían su estructura unida fueron cortados. Pero en lugar de explotar o desintegrarse, algo mucho más hermoso ocurrió. Corrientes de luz comenzaron a brotar de la Pastor que colapsaba, no fotones, sino conciencia pura finalmente liberada de su prisión. Millones de mentes individuales, representando cientos de especies diferentes de la galaxia de Andrómeda destruida, se dispersaron en el espacio como semillas luminosas, buscando nuevo suelo en el cual crecer. «Está funcionando», susurró Sara. «Las conciencias absorbidas están siendo liberadas». A través del campo de batalla, todas las 17 construcciones Pastor primarias sufrían el mismo destino. Siglos de inteligencia y experiencia acumulada, cosechada por la fuerza de civilizaciones enteras, estaba siendo devuelta al cosmos como entidades libres. Pero los pastores no estaban indefensos. Las construcciones restantes, más pequeñas pero aún masivas más allá de la comprensión, comenzaron a adaptar sus habilidades de distorsión de la realidad para contrarrestar las armas silencio. El espacio-tiempo mismo se convirtió en un arma mientras retorcían las fuerzas fundamentales de la física, tratando de prevenir mayor liberación de sus conciencias absorbidas. «Segunda ola aproximándose», reportó el técnico de sensores Park. «Los pastores están usando manipulación gravitacional para...» Sus palabras fueron cortadas cuando la unidad fue atrapada en una distorsión temporal localizada. Marcus observó con horror mientras la mitad de su tripulación del puente envejeció décadas en segundos, mientras la otra mitad se movía en cámara lenta, atrapada en campos temporales que hacían la comunicación normal imposible. «Protocolos de emergencia», logró decir a través de la interferencia temporal. «Todas las naves dispersen y mantengan fuego de armas silencio». La batalla se convirtió en una pesadilla de física imposible, mientras la realidad misma se convirtió en el campo de batalla. Las naves se encontraron luchando contra enemigos que existían en 17 dimensiones diferentes simultáneamente. Armas que deberían haber sido efectivas pasaron inofensivamente a través de objetivos que se desplazaban hacia dentro y fuera del espacio-tiempo normal. Pero la mayor arma de la humanidad nunca había sido su tecnología, había sido su habilidad para adaptarse, para encontrar soluciones que otras especies consideraban imposibles. «Dr. Holloway», vino la voz de la capitana Vázquez a través de las distorsiones temporales. «Las conciencias liberadas no solo se están dispersando, se están organizando». Marcus miró la pantalla táctica y sintió esperanza encenderse en su pecho. Las mentes liberadas de las galaxias destruidas estaban formando grupos coordinados, usando su conocimiento colectivo para asistir a la flota aliada. Civilizaciones que habían sido consumidas siglos atrás ahora compartían su experiencia de tácticas Pastor, proporcionando inteligencia en tiempo real sobre capacidades enemigas. «Nos están enseñando cómo luchar», Marcus se dio cuenta. «Las conciencias absorbidas conocen las debilidades de los pastores porque han sido parte de ellos». La marea de la batalla comenzó a cambiar mientras la flota aliada, guiada por las mentes liberadas de 17 galaxias, adaptó sus tácticas para explotar vulnerabilidades que ninguna civilización viva había descubierto jamás. Los pastores, por primera vez en su existencia, se encontraron enfrentando enemigos que entendían su naturaleza mejor de lo que se entendían a sí mismos. Una por una, las construcciones restantes comenzaron a colapsar mientras sus matrices dimensionales fueron cortadas. Billones de conciencias liberadas llenaron el espacio-tiempo local con una luz que existía más allá del espectro visible, la radiancia de mentes finalmente libres después de eones de encarcelamiento. Cuando la última construcción Pastor se disolvió en energía inofensiva, la galaxia cayó en silencio, excepto por un sonido que ninguna especie había escuchado jamás antes.
los susurros agradecidos de 4 billones de voces diciendo gracias en idiomas que abarcaban la historia de 2 galaxias enteras. Si esta historia te gustó, deja tu like. Y no olvides suscribirte porque la próxima batalla apenas comienza.